En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas. Hoy es domingo mundial de las misiones. Por eso, vamos a proclamar unas lecturas que precisamente nos hablarán sobre la misión en el mundo actual, porque la palabra es siempre nueva y siempre ejerce un poder increíble para salvarnos a cuantos la acogemos con un corazón bien dispuesto. Como primera lectura leemos del profeta Zacarías en el capítulo 8, versículo del 20 al 23. Así habla Yahvé de los ejércitos. Llegarán a Jerusalén gente de diversos países, habitantes de grandes ciudades. De una ciudad a otra te enviarán invitaciones diciendo: vengan con nosotros a orar ante Yahvé. Vayamos a buscar a Yahvé, pues ya estamos listos para partir. Y así es como pueblos numerosos y naciones poderosas llegarán a Jerusalén para adorar a Yahvé de los ejércitos y pedirle favores. Así habla Yahvé de los ejércitos. En esos días, 10 hombres de distinta nacionalidad, cada uno agarrarán por el manto a un judío, suplicándole: queremos ir con ustedes, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leemos el Salmo 66. Todos los pueblos te conocerán. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Todos los pueblos te conocerán. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Todos los pueblos te conocerán. Que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas a los pueblos con justicia, tú riges a los pueblos de la tierra. Todos los pueblos te conocerán. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Todos los pueblos te conocerán. Ha entregado la tierra su cosecha. Dios, nuestro Dios, nos dio su bendición. Que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. Todos los pueblos te conocerán. Segunda lectura, tomada del libro del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, versículo del 9 al 18. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor,
que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 16, versículo del 15 al 20. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, como sabemos, hoy es Domingo Mundial de las Misiones, un día donde volvemos a renovar fuerzas en este deseo inmenso de anunciar el Evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo sigue impulsando a la Iglesia para que esta misión no se detenga, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a todos los rincones del mundo. Y esto lo hacemos, hermanos y hermanas, por el mandato que el mismo Jesús nos ha dado a todos, porque todos los bautizados, todos los cristianos y cristianas estamos llamados a anunciar el nombre que está por encima de todo nombre y al nombre del que todos los pueblos se postrarán, porque grande solo es Dios. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo del 15 al 20, este mandato imperativo de Jesucristo que dice a sus discípulos, después de haber vivido un encuentro personal con Él, vayan a todo el mundo, hermanos. Todos hemos vivido un encuentro personal con Cristo Jesús y este encuentro personal con Cristo Jesús no lo podemos poner como la luz
se pondría ingenuamente, ignorantemente debajo de la olla. La luz se enciende para que alumbre a todos, y esta es nuestra misión: llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo, a todas las personas con quienes tenemos la oportunidad de encontrarnos, hablar de Dios, platicar de Dios, vivir esta fe en el encuentro personal con nuestros hermanos y hermanas, sin perder tiempo, sin gastar saliva, sin gastar pólvora en sope. Hermano, debemos de aprovechar mientras peregrinamos en este mundo, anunciar y hablar de que Jesucristo es el único Salvador del mundo, el único Salvador de nuestras vidas. Jesús les dice: vayan a todo el mundo. ¿Y cuál es la meta de ir a todo el mundo? Procurar la salvación de todos aquellos que al escuchar la palabra de Dios la aceptan en su corazón, la quieren poner en práctica. Es una palabra que da vida, es una palabra que salva si la ponemos en práctica. Y por eso dice: el que crea se salvará, el que se resista será condenado, no porque Cristo lo condene, sino porque libre y voluntariamente aquel que rechaza la palabra de Dios lo hace con conciencia plena. Pero el que cree, cree también libre y voluntariamente, porque la fe no se impone, la fe se propone. La meta es la salvación, y esa salvación, hermanos, nosotros la hemos de querer para nuestras familias. Esta salvación la hemos de querer para nuestros vecinos. Esta salvación la queremos de querer para nuestras pequeñas comunidades, para nuestras parroquias, para con quienes nosotros nos encontramos en el día a día. Hay que orar por la salvación de todos, por la salvación de los cercanos, por la salvación de aquellos que incluso te han criticado. Oremos por la salvación de todos, porque Cristo ha venido a salvar al mundo, y ahora a nosotros nos hace partícipes de esta gran misión de anunciar el Evangelio para que todos se salven creyendo en su palabra. Dice que habrán señales de que su presencia, de que es Él el dueño de esta misión evangelizadora, que es el Espíritu Santo el que va con nosotros. ¿Cuáles son las señales de su presencia en esta evangelización? Echarán demonios. En primer lugar, nos damos cuenta que luchamos no contra hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas del diablo, contra las fuerzas de Satanás. Echarán demonios. ¿Qué es lo que se echa? Se echa la basura, se tira lo que no sirve, y dice Jesucristo: echarán demonios en mi nombre. No tengamos miedo a enfrentarnos con el demonio, con el mal, porque Cristo nos ha dado fuerza, porque Cristo nos ha dicho: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes y los acompañaré todos los días de su vida. Hablarán lenguas, hermanos. Son dones que el Espíritu Santo derrama en la iglesia, y hay mucha gente que habla en lenguas y que también las interpreta para la gloria de Dios y para el bien de la comunidad. Cogerán en su mano serpientes. ¿A qué tenemos que tener miedo, hermanos? A nada, porque Cristo está con nosotros y nos está dando una gran potestad. Incluso dice: agarrarán serpiente en sus manos y no les hará daño. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un límite a Satanás, y él no puede llegar más allá donde no se le ha permitido. Si les dan un veneno mortal, no les hará daño. ¿Por qué, hermanos? Porque es Cristo el que nos cubre con su sangre preciosa. Cristo es nuestro antídoto contra todo veneno. Créelo, hermano, y esto es verdad, esto es cierto. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. En estas manos que se imponen en los enfermos,
¿Quién está de por medio? Las manos poderosas, las manos llagadas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En estas manos están las manos de Jesucristo, que son las que dan la sanación a aquellos que la piden con fe. ¿Cuántos hermanos nuestros enfermitos han sanado? ¿Cuántos han sentido fuerza en sus crisis por su enfermedad? ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios ha estado siempre en ellos, en aquellas manos que les han ungido. El profeta Zacarías, que nos habla en el siglo VI antes de Cristo, nos anuncia que la salvación es para todos los pueblos. Y es que en verdad la salvación no se reduce a unos cuantos. Es de miope pensar que la salvación es para unos cuantos que levantaron la mano en una iglesita por allí. La salvación ha venido para todos los pueblos, y son todos los pueblos los que están llamados a la salvación, a la vida eterna. ¿Cuál es la clave para que la salvación llegue a todos los pueblos? Dice el profeta Zacarías: vengan con nosotros a orar ante Yahvé. Es la oración. Sin la oración, la evangelización va a saber a comida recalentada. Sin la oración, la evangelización va a saber a monotonía, va a saber a hacer las cosas porque tengo que hacerlas, porque no hay otro quien las quiera hacer. Y qué triste es vivir en la iglesia, evangelizar o cumplir ciertas tareas en la iglesia simplemente por salir del paso. Es la oración la que nos motiva a anunciar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sin la oración haremos una evangelización, sí, pero todos entumecidos. No impactaremos, no llevaremos el gozo y la alegría del Espíritu Santo, que solamente se obtiene desde la oración, porque el mismo Jesús nos ha dicho: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Muchos planes pueden haber de pastoral, pero sin la oración se quedan siempre y serán siempre unos planes escritos muy bonitos, pero sin un aterrizaje en una evangelización consciente. También, hermanos, nos dice el profeta que todos los pueblos vendrán a Jerusalén a adorar a Yahvé. El profeta nos anuncia palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de alegría. Todos vendrán, proclamemos el Evangelio, hermanos, y este Evangelio es capaz de crecer y dar abundantes frutos en todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, debemos de orar mucho por la evangelización, por las obras misionales pontificias, porque este domingo no se reduzca a un día, sino para que este domingo se convierta en los 365 días del año en misión, en evangelización, que todos los días sean domum, misión en Cristo Jesús. Romanos, el apóstol nos está hablando de la fe. La fe, dice el apóstol Pablo, nos salvará. El que cree en Cristo Jesús, el que cree en que Jesucristo es el Salvador del mundo, ese vivirá, ese se salvará. Nos habla de la fe constantemente el apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque la fe vence al mundo. La fe en la encarnación. Cristo se ha hecho hombre y habitó entre nosotros. Fe
en Jesucristo que padeció, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos y que de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es la fe que vence al mundo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, pudieras decirle a esta morera, quítate de aquí y pásate para allá. La fe, hermano, es la que nos hace vivir en el camino de Dios, es la que nos hace hacer la voluntad de Dios, es la que nos hace responder al llamado que Dios nos está haciendo a anunciar su nombre poderoso. Pero si la fe viene del escuchar y muchos no la escuchan, aquí queda un gran vacío. Por lo tanto, hoy nos damos cuenta que si la fe viene del escuchar, ¿cómo van a escuchar si no estamos dispuestos a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, el anuncio del Evangelio se vuelve una urgencia, porque es en el anuncio donde nosotros crecemos y nos fortalecemos en la fe. Por eso que me alegra, hermanos, que todos ustedes, la familia de la bendita palabra de Dios día a día, la escuche con tanto agrado y haga un espacio en su corazón para escuchar todas las lecturas que nuestra Madre Iglesia nos está proponiendo día con día. Esta palabra está cayendo siempre en nuestros corazones. Siempre esta palabra nos está invitando a seguir dando pasos hacia nuestro encuentro personal con Jesucristo. Hoy, hermano, es el envío. Hoy Cristo Jesús te envía a ti y a mí a que anunciemos su nombre. Empecemos por los más cercanos, no tengamos miedo a hablarles de Dios. Oremos también por aquellos que se oponen, que se cierran, que ponen barreras a la palabra de Dios. Para Dios nada hay imposible, hermano. Tenemos que creer, tenemos que tener fe y tenemos que orar para que esta palabra caiga en la tierra buena de muchos corazones, porque en esa medida estará su salvación y también nuestra salvación, recordando lo que nos ha dicho Jesús: si tú salvas una vida, ya salvaste también la tuya. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.